Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Gallegos López y hoy expondré mi proyecto integrador Investigación de los Derechos Humanos, titulado Problemas sociales en el trabajo infantil. Asesor virtual, Carol Rodríguez García. Pertenezco al grupo 20, generación 37, módulo 8. Introducción. Los derechos humanos son los derechos que tenemos por el simple hecho de nacer. Estos garantizan libertad e igualdad, aunque existen sectores sociales en los que se han visto afectados por la violación de sus derechos. Tal es el caso con la explotación infantil, afectando a niñas y niños menores de edad, siendo privados de sus derechos, tales como una vida digna, sin maltrato, salud y educación. Objeto de estudio. En la Ciudad de México, en la delegación Xochimilco, se va a hacer un estudio para saber si los niños y niñas menores entre 7 y 10 años conocen sus derechos humanos, basados en el tema de la explotación infantil, con la finalidad de informar sobre sus derechos. Considero que es parte fundamental para los niños y niñas menores que sean conscientes de los derechos que tienen, tales como derecho a una educación, derecho a jugar, derecho a una vida digna, a vivir en paz y armonía. El derecho del niño es estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpezca su educación o que sea nocivo para su salud, desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Planteamiento del problema. Las condiciones laborales bajo las cuales se desarrollan las actividades da la sensación que es un calvario laboral, con jornadas laborales de hasta 9 horas bajo el sol, bajo la lluvia, limpiando parabrisas, haciendo malabares, vendiendo dulces en las avenidas, sin algún elemento de seguridad o protección. En el caso de la paga, solo son beneficiados con la poca propina que obtienen de dicha labor, siendo privados de sus derechos: derecho a estudiar, derecho a jugar, derecho a una vida digna, siendo víctimas de la explotación infantil. Muchas veces son sus propios padres quienes dan la iniciativa para ponerlos a trabajar y poder aportar poco o mucho económicamente. Objetivos y preguntas de investigación. Describir el concepto que tienen los niños y niñas de los derechos humanos ante la explotación infantil. Conocer qué factores se involucran para que las niñas y niños conozcan sus derechos humanos. Informar a los niños y niñas sobre cuáles son sus derechos humanos. Identificar a los niños y niñas si alguien viola sus derechos, para que puedan ser orientados y no ser privados de ellos. Plantear una estrategia para que las niñas y niños conozcan sus derechos y sepan darle una buena utilidad, sabiendo que pueden ser privados de ellos, y esto conlleva una consecuencia para que los prive de dichos derechos. 1. ¿Qué concepto tendrán los niños y niñas sobre sus derechos humanos? ¿Qué factores se involucran para que las niñas y niños conozcan sus derechos humanos? ¿Qué consecuencias conlleva a las personas que violan sus derechos humanos? Justificación. Una de las problemáticas de los derechos humanos de las niñas y niños que se presentan muchas veces, los propios padres de dichos niños y niñas violan los derechos de los niños, poniéndolos a trabajar a una corta edad.
El cumplimiento efectivo de los derechos de niñas y niños y adolescentes es un requisito esencial para lograr su desarrollo integral y para impulsar la evolución de la sociedad mexicana, donde se garantiza una civilidad de paz, comprensión, respeto y bienestar. Delimitación espacial. En la delegación Xochimilco se brindará información a las niñas y niños de 7 a 10 años. Población. Define la cantidad de personas que participarán en la investigación. Seleccionaré 15 niños de entre 7 y 10 años, al igual que 15 niñas de 7 a 10 años, de la avenida 2 de Abril, ubicada en Santa Cruz Alcapixtla, de la delegación Xochimilco. Marco teórico. Actualmente en México, hablar sobre la explotación infantil es un tema muy delicado en estos tiempos de crisis. El trabajo infantil se convirtió en un mecanismo de supervivencia. Para muchas familias, existen muchos niños siendo víctimas de una explotación laboral a temprana edad, siendo también privados de sus derechos humanos. El trabajo infantil pasa a ser explotación laboral infantil cuando las condiciones en las que se encuentran los niñas y niños dificultan el proceso a la escuela, cuando conllevan un peligro en su realización o son de algún modo perjudiciales para su bienestar físico, mental, moral o social. Retomado de Leira Faut 2005. La pobreza, así como la vulnerabilidad social y familiar, son importantes factores que empujan a los niños y niñas a integrarse muy tempranamente al trabajo. Las pautas de crianza y socialización al intentar de las familias, así como el rol y el lugar que ocupan los hombres y mujeres de las distintas sociedades y grupos étnicos. Son aspectos culturales e identitarios que también afectan el tipo de tareas y responsabilidades que asumen los niños y niñas, estableciendo muchas veces delgados límites entre que ellos es que propio de la colaboración al interior de las familias o de la transición cultural de roles y funciones, y lo que es propiamente trabajo y que por tanto afecta negativamente el pleno desarrollo o el ejercicio pleno y libertad de todos los derechos de los menores de edad en todo contexto, país o religión del mundo. Es este tipo de actividad la que sus graves consecuencias a prevenirse, denunciarse, reducirse progresivamente hasta lograr su erradicación en plazos razonables, dicho por la Organización Internacional del Trabajo, 2005. Metodología. Trabajar con niños y niñas entre 7 y 10 años para saber qué tanto conocen de sus derechos, utilizando una metodología cualitativa, realizando una encuesta sobre qué tanto conocen sus derechos, recabando información narrativa. Opinión. El trabajo infantil es la causa de la violación de muchos derechos en niñas y niños, entre ellos el derecho a la educación, a la salud, a jugar, a vivir en un ambiente de paz y calidad de vida. Desde mi punto de vista considero que es importante este tema, ya que es muy alarmante que exista este tipo de acciones en los niños. El trabajo infantil no es una problemática nueva. Desde tiempos remotos, los niños y niñas se les ha exigido su participación en una gran cantidad de trabajos, desde los más sencillos hasta los más extenuantes, en donde incluso perdían la vida por las fastidiosas tareas en las que eran sometidos. Nuestro país presenta todas las formas de explotación de trabajo infantil,
debido a múltiples factores en los que sobresalen la pobreza, factores sociales y culturales. Al pasar de los años van incrementando dicha explotación en el trabajo infantil. Mis referencias con las cuales pude argumentar este proyecto integrador para concluir mi módulo 8. Agradezco su atención. Muchas gracias.